Bueno, hola a todos, que seguís ahí, y seguimos ya, última sesión. Y acaba de conectarse Pedro. Hola Pedro. Estás sin audio. A ver, Pedro, ahora sí que te tal. Vale, Vale, ahora tengo que girar ahí está, perfecto. mi cámara. Tengo que girar mi cámara. Perfecto. Vale, Videodestino. ahí. Perfecto. Ok, ¿se me ve? Se te ve perfecto. Pedro, vamos a esperar. Acabamos de terminar la sesión con Antonio. Si te Sí, parece, sí. esperamos 3 minutillos a Sí, que... lo que haga falta, yo estoy aquí. Eso es, ¿a qué tal? Ahora mismo lo que tú y yo hablemos, nos están escuchando todos los espectadores que se están sumando. ¿Eh? Me parece muy bien. O Me sea que parece muy bien. voy a mandar ahora por WhatsApp otra vez la invitación a tu sesión con el ID para que pueda entrar la gente. Aquí, Sí, no te preocupes. Pero bueno, en está... este. Yo te voy a grabar más, sale, yo de hecho sale esto. Pero bueno. ¿Qué te echamos para atrás? No, yo echaría esto un pelín más atrás y ya está. Lo importante son los reflejos de la pizarra. Sí, pero yo eso no los mantengo. A ver, ponte dónde ibas a estar. Sí, aquí estoy aquí. Ahí. Perfecto, pues sí, nos está sumando. Está entrando la gente rápido, Pedro. Vale, ¿se ve bien la pizarra? Se ve muy bien, sí, perfectamente. Perfecto. Perfectamente. Vamos Me a... quito. ¿Se me oye? ¿Se te oye? Sí. A ver, habla ¿Se me oye de... bien? Dime. A ver, habla para ver el sonido bien. Se me oye bien y se me ve bien. Sí, bien, perfecto. Y ahora me voy a poner mirando la pizarra. He perdido el trapo para limpiar la pizarra, está aquí. Me voy a poner mirando la pizarra porque yo de vez en cuando tendré que borrar. Se me oye también bien. Sí, se te oye bien. Mientras borro también se me oye, ¿no? Sí, De acuerdo. Perfecto. correcto. Pues nada, si quieres, esperamos un par de minutos a superar. Cuando tú me digas, empiezo. Cuando tú me digas, empiezo. En un par de minutos que yo creo que vamos a superar la cifra mágica que estamos aquí utilizando, que es la de los 100 espectadores sumados, y es más o menos el promedio de cuando arrancamos. Y Aquí hay dos más, ¿eh? Vale, pues los sumo, sí, no, ya estamos en los 90, o sea que en un par de minutillos arrancamos. Que viene, es el cuarto de esta tarde de hoy. Sí, tranquilo. El cuarto ponente. Acabamos de estar con Antonio Arenas hablando de tenis y de Rafa Nadal. Y luego las otras dos sesiones han estado Paco Arango, director de cine, Fundación Aladina. Ha estado también Gustavo Entrala, Fake News. Muy interesante. Muy interesante. Estupendo. Estupendo. Así que, muy bien. Hemos superado la cifra mágica. Arrancamos, si quieres. Te he presentado ya en la primera sesión inicial ayer, que dimos una ronda de presentaciones a todos los ponentes, para tampoco enrollarnos mucho ahora. Entonces, brevemente recordar, ¿no?, que estamos con Pedro, es doctor en matemáticas, es profesor actualmente de matemáticas aplicadas en la Universidad de Oviedo, es experto en filosofía, en literatura inglesa y en la vida, ¿no? Y el tema o el título que ha querido darle a la sesión de hoy es Vida y Destino. Pedro, sin más te dejo, yo me voy a quitar la cámara, me voy a silenciar, sigo aquí para cualquier cosa. El formato que estamos utilizando es de unos 15-20 minutos de sesión, más algunas preguntas que yo después te puedo ir viendo. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo y te dejo aquí con el público. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos los asistentes. Vida y Destino es una novela de un escritor ruso del siglo XX llamado Vasily Grossman. Pero en realidad no voy a hablar de ella. De lo que voy a hablar es de una frase muy manida que habéis oído todos, que
a mí me llamó mucho la atención cuando la vi en la película Billy Elliot, que es sé tú mismo. Esto en las clases que doy en la universidad me pasa mucho, que no me caben las cosas en el encierro. Sé tú mismo. En la película de Billy Elliot, esta frase la lee Billy a su profesora de ballet cuando tiene Billy más o menos 14 años. Es una carta que le escribió su madre, moribunda, cuando él todavía era un niño. Y uno se pregunta, sé tú mismo. ¿Cómo le puedes decir esto a un niño de, pongamos que tenía 7 años cuando se estaba muriendo su madre, o incluso a un adolescente? Sé tú mismo si tú mismo no eres nada. La única respuesta que yo encuentro a esto es, la madre quiere que sea feliz, que es lo que quieren todas las madres de sus hijos. Y lo que intenta decirle es, no dejes que sea otro el que te haga feliz. Hazte tú feliz a ti mismo. La pregunta, por tanto, es, ¿qué es ser tú? O, como siempre pasa en filosofía, ¿qué es ser yo? Porque a mí los demás realmente no me importan mucho. Mi problema soy yo mismo, no los demás. El asunto de la filosofía, como siempre, y todos los que habéis tenido alguna clase de filosofía habéis pensado lo mismo, es que el filósofo siempre plantea más preguntas que da respuestas. Creo que esto es lo que va a pasar en esta pequeña charla, pero en el fondo esa es mi intención, plantear preguntas. No dar estrictamente respuestas, sino plantearnos, disculpadme porque tengo que encender este botón, o si no ya le doy yo hacia adelante. Le doy yo hacia adelante. Preguntarnos qué es eso de ser yo mismo. La frase en la que yo resumo el concepto de vida es yo, que es, como ya he dicho, lo importante, soy, mi, este adjetivo es definitivo, historia. Yo soy mi historia. Eso es lo que soy yo. Por eso decirle a un adolescente sé tú mismo es una frase que no tiene sentido de por sí, porque el adolescente todavía no tiene historia. Por tanto, no puede hablar de sí mismo. Pero aquí lo importante es, aparte del yo, que es lo que queremos estudiar, es mí. Cuando yo era estudiante, en bachillerato lo llamamos adjetivo, ahora no sé si se les llama determinante. ¿Cómo se llama? El mí tiene, perdón, el mí que no lleva tilde, tiene dos connotaciones. Una es demostrativa, sin más, para fijar dónde está algo, y otra, que es la importante, es posesiva, para decir a quién pertenece algo. Esta dualidad, que es una mera dualidad lingüística, en realidad es una dualidad trascendental en la vida del hombre, porque lo importante de la historia personal y lo importante de toda esta frase, yo soy mi historia, lo importante es esto, que yo posea mi historia. Y ese es el sentido de la frase sé tú mismo, que tu historia, es decir, la realidad que tú eres cuando, digamos, ya eres una persona real, es decir, alguien maduro, que esa realidad la hayas hecho tú. Porque la otra o el otro aspecto del mí, el meramente demostrativo, es, bueno, sí, claro, yo comía, bebía, jugaba al Candy Crush, miraba el WhatsApp
y pasaba por el, no, es al revés, por el Instagram, las fotos del Instagram. No sé cómo se llama el carrusel del Instagram, pero el Instagram. Y eso es tuyo. Eso es tu historia. El Instagram. Yo, mi historia. Sé tú mismo. Lo importante en la vida del hombre no es la felicidad. Perdonad, lo importante en la vida del hombre es otra cosa. De hecho, y esta es, digamos, la cuestión clave de esta charla, los que seáis científicos podéis saludar a Einstein, la cuestión clave de esta charla es la siguiente. Si algo es importante, es que la felicidad no existe. Por eso, la famosa búsqueda de la felicidad, el hombre quiere ser feliz, es un sinsentido. Es muy fuerte lo que acabo de decir, es crasheante, que dirían algunos hispanohablantes, es tremendo. Sí, es que la felicidad no existe. Lo único que existe en la vida del hombre, la única dualidad que existe en la vida del hombre, y esta es la dualidad fundamental, que es la de la que he hablado antes, es la dualidad entre la libertad, que es la posesión de mis actos, he sido yo quien lo he hecho, esa es mi historia, y la esclavitud. Como decían las personas que trabajaban en la administración del régimen nazi, yo estaba cumpliendo órdenes. Esa no es mi historia. Esa es la historia del jefe. Y entonces, ¿tú quién eres? Un muñeco. No. Yo en el autobús no estaba hablando con mis amigos. No sé qué hacía. Ah, sí, miraba el Instagram. ¿Eras libre o eras un esclavo? ¿Te posees tú o te posee Instagram? La frase importante es: yo soy yo. Esta es la cuestión fundamental de la vida humana. Yo soy yo, no me han hecho otros. Sé tú mismo. Perdonad. Y ahora es cuando viene uno y dice, pero entonces estamos abocados, como decía Sartre, estamos condenados a ser libres. Ah, es que esa es la gran cuestión. La gran cuestión. ¿Quién resuelve este problema? Porque entonces, ¿y a mí qué me interesa ser libre si simplemente no puedo llegar a ser feliz? El problema lo resuelve IKEA. Que puede sonar muy raro, pero es la realidad. Tú vas a IKEA y compras lo que te dicen que es un mueble. Tú crees que es un mueble porque dicen que es un mueble, pero lo importante es que no está montado. Y llegas a casa. ¿Y qué haces? Y de repente montas el mueble. ¿Y qué ocurre? En ese momento, perdonad, es que esto es lo trascendental de esta charla, de esta clase. En el momento en el que terminas de montar el mueble, ¿qué ocurre? Que estás satisfecho. Por dos motivos. Porque has producido un mueble que por tanto te pertenece y porque eso lo has hecho tú. IKEA es el signo de la libertad. La libertad
el realizar mis propios actos, el ser yo quien posee mi vida, mi historia, la libertad, el hombre libre, es que esto es lo importante, el hombre libre no ha alcanzado la felicidad. El hombre libre produce su propia felicidad. La felicidad es un producto. Esto es lo que ocurre. La felicidad es un producto. La felicidad no es alcanzable. La felicidad aparece. Aparece como lo que los filósofos llaman desde siempre el gozo. Si uno busca la definición de gozo para un filósofo, gozo es el descanso en el bien poseído. No se puede decir mejor. Yo me realizo a mí mismo, por tanto me poseo, y eso me satisface. Eso es lo que habitualmente se llama la vida plena. Eso es lo que Aristóteles describe como lo que todo hombre busca. A Aristóteles, me vais a perdonar, le importa un pepino el placer, porque la plenitud de la satisfacción es la plenitud del placer. El placer para el hombre no es el placer físico, el placer físico pasa. Cuando tienes 80 años, ni siquiera eres capaz de saborear el champán. Pero lo que sí puedes saborear es que esos 80 años son tuyos. Termino, como dice Sarah Connor, no hay destino. Tú haces tu propio destino. Muchas gracias. Qué bien, Pera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a pasar al turno de preguntas, si quieres. Que Como queráis. te puedo ir lanzando alguna. Entonces, Muy bien. Manuel Valdés, que dice, entonces, ¿somos esclavos del Estado cuando, por ejemplo, realizamos acciones que no nos satisfacen? ¿Pagando algún impuesto, por ejemplo? Es que el hecho de que no te produzcan placer no quiere decir que no puedan satisfacerte. Es que el problema es confundir la satisfacción de la obra bien hecha con el placer. No tiene absolutamente nada que ver. Otra cosa es que digas, es que me parece mal moralmente pagar impuestos. Ese es un problema distinto. Ahora, realizar una acción costosa es igual que montar un mueble de IKEA. A nadie le apetece, en principio, salvo a 4 o 5 fanáticos que molan. Pero al resto, pues me he comprado el mueble y encima tengo que montarlo. ¿De acuerdo? Entonces, no, es que tengo que pagar impuestos. Sí, sí, claro que tienes que pagar impuestos, pero lo importante de los impuestos no es que tengas que pagarlos. Es que, claro, uno pierde la perspectiva. ¿Por qué pagas impuestos? ¿Qué beneficios recibes de pagar impuestos? Son muchos, son pocos, ya lo sé. Uno puede tener muchas alternativas, pero es tu propia decisión. O sea, el problema es que no me produce gustirrinín pagar impuestos. Ya, pero ¿los pagas o simplemente te sometes a pagarlos? Es que esa es la diferencia. ¿Te tienes que aguantar por cumplir la ley? Sí, pero tú cumples la ley por un bien mayor, que es el sostenimiento del Estado de Derecho. Eso es lo importante de pagar impuestos. Y tú pagas impuestos porque esperas que todos seamos iguales pagando impuestos. Que ya se sabe que no lo somos, pero es un problema distinto. El problema es cuál es el enfoque de mis actos. No es el gustirrinín, no, es la plenitud de, bueno, esta es la ley y yo acepto la ley y actúo. Es que incluso, o sea, lo más tremendo es que hasta Nietzsche, que es el poeta de la muerte y de la negación absoluta, de lo único que habla es de esto. Lo único que tiene sentido en la vida del hombre, en medio de su sufrimiento, y si hay alguien que sufrió, algún filósofo que sufrió, es Nietzsche, si hay algo que podemos hacer es afirmar la vida.
que es pagando impuestos, pero afírmate a ti mismo pagando impuestos, aunque te duela. Cuando tienes un cáncer, ¿el cáncer te produce bustirrinín? No, pero el cáncer lo puedes convertir en una ocasión de aceptar. Es lo único que puedes hacer, pero eso puedes hacerlo. En el momento en el que no aceptas la realidad, por ejemplo, tener que pagar impuestos, es cuando aparece la frustración. Y eso es lo peor que le puede pasar al hombre. Vivir frustrado. No sé si he contestado. Gracias, Pedro. Otra pregunta aquí de Javi que dice, pero entonces, ¿se podría ser feliz en soledad, sin nadie? Bien, ahí hay dos aspectos que atender. Uno, no existe la persona que vive absolutamente solo porque Dios existe. Pero dejando de lado eso, porque no estamos en un contexto religioso, por supuesto que se puede ser feliz en la soledad absoluta. Ahora bien, es muy difícil. Pero igual que es difícil, y hay gente que lo consigue, ser feliz en un matrimonio frustrado. Es que se puede ser feliz en cualquier circunstancia, porque no se trata de ser feliz. Y lo último que tienes que intentar es ser feliz. Te equivocas siempre que lo intentas. Lo que tienes que intentar es ser dueño de tu vida, de tus actos. Eso es lo único que te puede producir la satisfacción, que llamamos gozo. No me gusta hablar de felicidad. Gracias, Pedro. Otra pregunta de Sebastián, que dice, usted ha hablado mucho de ser uno mismo y de que uno crea su felicidad, pero también nos han dicho que para crear la felicidad hay que buscar servir a los demás. ¿Cómo podemos balancear el crear la felicidad uno mismo con crearla con y para los demás? Bueno, porque de lo que yo no he hablado es de la escala de valores. Claro, yo he hablado de la posesión de la vida propia, pero lo primero y lo radical para que haya vida y esa vida valga es que tenga sentido. ¿Y cuál es el sentido de la vida? Ah, no lo sé. Tú tienes que encontrarlo. ¿Y qué ocurre? Que la religión nos da muchos aspectos en ese sentido. Y también la filosofía. La filosofía nos dice, bueno, es que todas las personas son iguales o somos iguales. Y igual que yo necesito ayuda, los demás también. Entonces, la relación de servicio, en el fondo, es libre porque es una relación apoyada en un valor. O sea, yo de lo que no he hablado es de ética, en el sentido de qué se debe hacer. Yo de lo que he hablado es de ética en el sentido de que no hay felicidad, que la felicidad se produce. Entonces, ¿cómo la produces? Haciendo aquello que tú valoras. Por eso precisamente puse el ejemplo del autobús. En el autobús, cuando voy a casa del colegio, puedo estar mirando el Facebook, que, bueno, pues ocurre que estuve mirando el Facebook 20 minutos y ni siquiera puedo hacer un resumen de lo que vi, o puedo estar conversando con mis iguales. ¿Cuál es la acción propia de la libertad? Depende de tu escala de valores. Gracias, Pedro. Otra pregunta, más o menos ha sido contestando, pero bueno, la ha preguntado 2 veces. Pienso que está muy interesado. Pablo, que dice, ¿cómo soy consciente de que estoy haciendo mi propia historia día a día? No, es que no se trata de que seas consciente día a día. Se trata de que seas consciente acto a acto. Ese es el asunto. Entonces, realmente la única manera, y aquí está, el sé tú mismo está muy bien, pero la frase importante histórica no es sé tú mismo, sino conócete a ti mismo. Entonces, lo importante para, ¿cómo sé yo? Todas las noches haz examen. Pero no estoy diciendo examen religioso, no. Es que esto lo hace todo el mundo. Todas las noches, y esto es muy importante, antes de acostarte, esto es clave,
haz un resumen de tu día. ¿En qué momentos del día yo no sé qué estaba haciendo? Esa pregunta es clave. O sea, ¿en qué momentos del día justamente yo no sé qué pasaba? Porque me estaban pasando cosas. No era yo el que actuaba. Y eso lo que genera es un hábito de conocimiento propio. Conócete a ti mismo. Examen. Genial. Una última pregunta, Pedro, porque tenemos que acabar. Y es, entonces, ¿la felicidad aparece o la encontramos según cómo sea nuestra actitud ante las cosas? Es decir, ¿la felicidad es producto de la actitud únicamente? No. La felicidad es producto de la libertad, no de la actitud. La felicidad es producto del dominio de tus actos. La felicidad es la satisfacción de haber hecho el bien. Ya está. Es el gozo que se produce por haber hecho el bien. Y esto es muy importante, ¿eh? Ya lo he dicho muchas veces, pero es que es definitivo. El gozo no es el placer, no confundir. Es la satisfacción del bien realizado por uno mismo. Muchas gracias. Pedro, tenemos que acabar. Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo, mucho valor. Gracias a vosotros. Nada, terminamos ya las sesiones de hoy y nos queda lo último a las 8:15, que ahora os pasaré el enlace por el WhatsApp y ya nos veremos mañana. Pedro, muchas gracias de nuevo y seguimos en contacto. Chao. Muchas gracias. Venga, Chao. hasta luego.